This is the real van life. Soy Mía y soy vanlifer a tiempo completo. Quiero hacerte viajar conmigo y poder experimentar la libertad y el amor que esta vida te ofrece. Hace 8 años compré un camión y lo convertí en lo que hoy es mi casa y mi medio de transporte hasta Filipinas. Ahora no olvides de suscribirte para ser parte de esta aventura y poder ver mis vídeos cada semana. Buenos días, chicos. Bueno, hoy es el día que voy a dejar esta playa de Caraot finalmente y después de casi 2 meses. Como veis, ya se está quedando medio vacía porque estamos todos empezando a movernos. Ayer Baran se fue y hoy me toca a mí. Pero antes de irme, y como os lo llevo diciendo muchos días, voy a finalmente hacer el van tour del autobús verde que todos me habéis preguntado de verlo por dentro, así que hoy, antes de irme, voy a pasar a ver a mis amigos y enseñároslo. Pero antes, bueno, os quería hablar un poco de este lugar donde he estado aparcada durante 2 meses, porque si he estado aquí es porque es una playa muy cómoda. Entonces os quería aconsejar que si pasáis por Turquía, vengáis a este lugar con vuestro van, porque la verdad que merece mucho la pena quedarse aquí unos cuantos días. Primero, porque es una de las playas más limpias y más bonitas que hemos visto en Turquía. Segundo, porque está rodeada de montañas y de naturaleza, y si te gusta hacer caminatas y moverte en la naturaleza, este es un buen lugar para hacerlo. Tercero, porque tiene agua potable disponible en 2 fuentes de pozo aquí y una un poquito más arriba, donde podéis enganchar hasta vuestro tubo, o sea que es muy cómodo para pasar largos periodos de tiempo. Una de las otras razones por las que aconsejo muchísimo esta playa es porque tiene muchos spots. Es una playa muy grande y os podéis aparcar en diferentes partes. Yo he estado aparcada básicamente en todos porque llegué, me puse al fondo, después subí a la playa, me puse en el bosquecito y ahora estamos aquí detrás. Nos hemos movido mucho por las condiciones meteorológicas porque ha habido muchas tormentas y bueno, ha sido un poco incómodo estar parados en el mismo sitio. Y este sitio, la verdad que está muy bien donde estamos ahora, es muy tranquilo y hay mucho sitio para aparcarse, o sea que estamos todos, bueno, ya lo visteis en los últimos vídeos, estamos todos arrejuntados. Así que os voy a dejar el link en la descripción porque si queréis pasar por aquí pues tendréis el spot preciso y podréis venir a visitarlo. Y ahora sí, yo que ya estoy arreglada y el camión está casi listo para irnos, voy a dar un salto a casa de mis amigos que creo que os va a encantar porque es una casa con ruedas, básicamente, de verdad, ¿eh? Es que no tiene otro nombre, es una casa con ruedas y la vais a ver ahora, os la voy a enseñar. Hola, hola. Hola, hola. Hoş geldin. Mira qué majos son, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, amiga. How do you sleep? Good? Ne haber? Bien, aquí. Bueno, como veis, su camión es una pasada, o sea, es como un pequeño apartamento en un autobús dentro. Tienen un baño, que es la segunda vez que lo veo en un autobús, que a mí me parece increíble. Y yo lo que quería preguntarles es si lo usan a menudo porque, claro, eso requiere mucha agua y entonces yo no sé qué depósito tiene esta gente debajo de nuestros pies, porque claro, yo veo que esto está realzado, así que seguro que hay depósitos de agua aquí dentro. How much liters of water you have? 500. 5,000? No, No, 500. 500. Ha, 500. 500, Yeah. good. 500. How often you use the bathroom? Bedroom kaç lira? Yok. Yeah. Shower. Yeah. Yes. You use it? Yes. Yeah? Yes, yes. A lot? Yes. Ahora estoy muy celosa. Yo pensaba que no lo iban a utilizar, pero sí que lo utilizan. How much water you need for put it up? 2000. 200. 200. 200. Yeah. Okay. Yani 200 litre falan oluyor. aynen ortalama. It's super cool. Yeah. It's, I think it's the best thing in all the track. Thank you. Yeah, it's so cool. How long do you have the track? Ne zamandır yaşıyorsunuz? Kaç ay oldu? 8 ay. 8 months. 8 8 months. months. Okay. Track before Uh, 2 years. 2 years. Campers. Campers, different. Yeah, yeah. Yes. And before you have a house?
Yeah. In Izmir? No, Yeah. no. No? Hayır, daha Before. önce. Yes, before, Before yes, you have a yes, half yes. in Izmir? İzmir. Yeah. And now it's finished. Yes. No. Finished. Finish. Close. And just the track. Yeah. Yes. And you want to travel around Turkey. Yeah. Quizás que se vienen para Irán conmigo. Estoy ahí intentando a ver pico y pala a ver si le sale porque estaría muy guay, ¿no? Yeah. Maybe. 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 How you decide to buy a bus? Es que para que veáis cómo funciona aquí o sea, cómo funciona, porque hoy, claro, con Baran hubo un traductor, pero hoy no hay traductores, así que voy a utilizar a mi amigo Google Translate para que nos ayude a traducir. ¿Cómo se os ocurrió comprar un autobús? Otobüs almaci nasıl dusuyu. İzmir'de deprem olduktan sonra evimiz vardı. Sürekli karavanla seyahat ediyorduk ama tamamen kapatıp büyük bir araca geçmek istedik. Yani ev konforunu aratmasın diye de böyle bir büyük araç olsun istedik. Ellos el otro día me contaron que estaban casados, que yo no lo sabía. Entonces quiero saber cómo se conocieron. How you meet each other. 6 years. Eh, 7 years. 7 years. 7 years. 7 years. Friends aslında ama but 17 days. 17 days. Married. Married. Yeah. Yes. Yanlış translate değil, doğru. Doğru. True. 17 days. 17 Yeah. days. Ah, o sea, you meet 17 days after you marry. Yeah. You are crazy, guys. Yes. ¿Estáis locos? Yeah. Oh my goodness. Married. Pero no, espera un momento, pero ¿estáis oyendo esto, tío? Se conocieron y 17 días después se casaron. O sea, están tarados, tío. Married after number. Sosyal medya et. Yeah. Where? In a bar? Yeah. Oh my god, guys, you're completely crazy. And then, who have the van? You have the van or you have the van? No. 2 years ago. One. Ah, first together. Yeah. Okay. But track Ajá. 10 1. What? 1 2 3 camper. In 2 10. years. Yeah. 2 years in camper. Yes. Yeah. Como you are crazy. Yeah. You made it, you sell it. You made it, you sell it. Yeah. Ah, money. Yeah. Sonra bas. Bas. Okay, tamam. Şimdi anladı. Okay, now I understand it. How much kilometers have? 3 1 bakayım. 3, 1. 316. Kilometers. 3, 1, 6, 2. 1000 kilometers. Ah. Original. Wow, nothing. Yes, O sea que el camión está prácticamente nuevo y súper bien cuidado por fuera porque era un camión, un autobús que trabajaba para el gobierno antes de lo que lo compraran. Que ellos lo compraron al gobierno por 4.000 euros. Y que había otro autobús que es muy parecido, que es el que estáis viendo aquí, que costaba 25.000. O sea, para que veáis la diferencia. Pero me están diciendo que construirlo a ellos les ha costado 20.000 euros. Más o menos construirlo entero, con el solar, la tele, los muebles, el agua, el baño, todo completo. Más o menos les ha costado 20.000 euros. Que, a ver, bueno, yo lo encuentro que en verdad está bien de precio, porque un autobús camperizado es lo que cuesta. O sea, básicamente es mucho trabajo y los materiales aquí se ve que son de primera calidad, la madera es buena, está todo bien acabado, es muy lindo y los materiales están muy bien. This is the real van life. Mirar esto. O sea, es que os lo voy a enseñar así un poco, ¿vale? Para que... Hola, Era. Mirar este cacho de living room que tienen. O sea, aquí los dos señores, ¿sabes? What is down there? Bed? Down?
Vamos, vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos. Engine. Ah, engine. Ya. Engine. Yeah. Que lo pueden subir, no, espérate. Que no... ¡Ah! ¡Hala! Engine. Ok. Y aquí tienen el cuarto trastero. Ya. Ok. Wow. Joder, tienen un montón de espacio, tío. Este es el baño, ¿vale? Entonces, aquí ellos tienen su baño, que es un baño compostable, que han hecho ellos mismos, o sea, es handmade. Lo han hecho ellos y bueno, aquí... Y tienen aquí un espejito, tienen la ventana perfecta, con un montón de espacio. El baño compostable, ahora les voy a preguntar. Yo, por ejemplo, el mío está hecho con virutas de madera. El suyo no lo sé, mira, tienen la puerta y todo, qué guay. Mirad esto, que os enseño, ¿eh? Hala, mira, hasta luego, ya aquí no hay nadie. ¡Wow! Esto es muy cool. Mirad, con un cacho de espejo. O sea, yo no tengo espejo en mi casa. I love the mirror. I love the mirror. What you put inside? Torf toprak aslında. Coco. No. Ah, ground. Yeah. Ah. Mira, ellos, esto es lo que ponen en su camión, o sea, en su caquita. Yeah. Compost. Yeah. Oh, really nice. So sweet. Pues yo creo que ya está. Que os he enseñado todo. ¡Ah! Yeah. Que nos falta la mejor parte, que casi se me olvida. Venga, vamos para arriba. Mirad lo que os voy a enseñar, que esto es lo mejor del camión y casi me lo olvido. 1 minute. Mirad. 1 minute. Mirad. Cacho de cama que tenéis, eso me encanta también, que tiene los dos lados. Pero mirad, ¡oh! ¡Hopla! A ver si ahora... ¡Wow! ¡Mirad! Toma. Dale, tío. 1, 2. ¡Ah, qué guay! ¡Me encanta! Gel Vamos. kalk. Vamos. Vamos. Hadi. Vamos, Javi. ¡Sella! ¡Hola! Ahí está mi amado Patrick. Y mirad qué vistas, chicos, que tenemos. Por favor, con el mar ahí al lado. Esto es increíble. Estas son las ventajas de tener un autobús y vivir en la carretera, que podemos tener estas vistas. O sea, es increíble. Increíble. Bueno, y desde aquí, desde las alturas, viendo este magnífico paisaje, os voy a decir adiós, chicos, y les voy a decir también adiós a ellos porque me voy a ir. Me da muchísima pena dejarles aquí y de verdad espero que nos encontremos pronto. Os recuerdo, primero, seguirme a mí, que soy la más importante, y después ir a TikTok, ir a Instagram, ir a su YouTube, por favor, seguirles. Os dejo todos los links en la descripción, darles un montón de amor porque son la bomba. Y sobre todo, chicos, pasároslo bien y disfrutar de la vida porque es lo más importante. Y ahora sí, me voy. Hasta luego. Os quiero. Chicos. Hasta luego. Acımıştı.